cuestiones que caracterizan al movimiento que ha estado ocurriendo en las calles de Chile por el último mes. Mostrar, porque yo creo que así es, por las razones que les voy a explicar, por qué la causa del problema está en la Constitución y cómo solucionar ese problema, el problema constitucional. Ese es como el mapa. Entonces partimos por lo que ha estado pasando. Yo creo que aquí hay mucho que decir y de hecho probablemente habrá mucho más que decir y escribir y hablar por meses y de hecho años y hasta décadas por venir. O sea, yo creo que lo que ha estado pasando en el último mes va a generar mucha discusión y por supuesto entonces en la primera parte de esta explicación es poco y rápido lo que se puede decir. Pero yo creo que hay, entonces yo me preguntaría, ¿qué es lo que emerge como las demandas o la causa, lo que suscita este movimiento? Y de nuevo, aquí puede haber varias cosas, el movimiento no es único y esta es una de las características que tiene, pero yo creo que en cualquier descripción hay dos temas que van a aparecer. Y yo estoy seguro que cuando yo los mencione ustedes los van a identificar, a lo mejor no como el que a ustedes les parece el más importante, pero al menos como uno que está ahí, indudablemente. El primero es que yo creo que lo que ha ocurrido es una manifestación ciudadana de indignación y exasperación frente al abuso que está en todas partes. Es decir, el abuso está en las AFP, que pagan pensiones de pobreza y al mismo tiempo reciben unas utilidades asombrosas en un negocio de poco riesgo. Están las ISAPRES que llevan 10 años, fíjense, 10 años siendo condenadas por violar los derechos constitucionales de sus afiliados en más de 1 millón de casos judiciales, en más de 1 millón de juicios, y no ha pasado nada, y siguen haciéndolo. Y entonces el 90% de sus afiliados sigue tolerando que les suban el plan, porque no recurren, y el 10% que recurren se lo bajan, o sea, se lo mantienen. Y las ISAPRES se quejan además, ¿no? Desafiantes que no que los abogados, como si no fueran ellas las que están violando, según han dicho 1 millón de veces los tribunales durante 10 años, violando derechos constitucionales. Y la política, mutis. El abuso está en el retail, que a pesar de su nombre, no tiene como negocio vender cosas, sino la tasa de interés que le cobra a sus clientes, a los clientes por los créditos. En fin, en las farmacias, como lo sabe todo el que ha entrado a una farmacia en Argentina porque necesita un remedio y puede comparar entonces los precios. Puedo seguir en las clases de ética, en impuestos internos, en donde sea, en el papel confort, lo que nos da la metáfora perfecta. Eso es uno. El abuso está en todas partes y este movimiento, en parte, es una manifestación de exasperación e indignación frente a ese abuso ubicuo que está en todas partes. El segundo tema que yo creo que es claro que ha estado emergiendo en este movimiento es un rechazo genérico, indiscriminado en el sentido que no distingue a lo que hoy día se llama la clase política, a los políticos, a la política institucional. Es bien interesante que la manera en que se designa a la política institucional sea usando las palabras clase política. Y yo les invito a detenerse un minuto, hay que tomarse en serio las palabras, porque las palabras son pistas al significado. No hay que pasarlas por arriba, porque clase no es solamente conjunto. La clase política no es el conjunto de los políticos. Clase tiene mucho más contenido. Porque si son una clase, entonces tienen intereses de clase y actúan en defensa de sus intereses de clase. Yo no estoy diciendo que sea así, solo estoy diciendo esa es la acusación que va implícita en la designación clase política. Yo creo que podrá haber más, por cierto, y de hecho hay localmente más, ¿no? En algunos casos el agua, pero que en realidad es otra forma de abuso, ¿no? Y entonces hay poblados que pasan sed y tienen que mirar a los cerros donde están las plantaciones verdes de paltos. Abuso, de nuevo. Pero yo creo que estos dos temas son claros. Una exasperación ciudadana frente al abuso y una exasperación parecida respecto de la clase política. Y entonces la pregunta interesante es, ¿qué une a estos dos temas? ¿Por qué los dos están unidos? Y yo lo que quiero explicarles es por qué, a mi juicio, lo que explica la unidad, lo que explica que en el fondo los dos son el mismo, es la Constitución. Y para eso tenemos que volver un poco más atrás y preguntarnos qué es una Constitución.
hay cierta ironía en que esta sea la pregunta con la que hay que comenzar, porque ¿qué es una constitución? Es una pregunta que habitualmente aparece en un curso que se llama Teoría de la Constitución, que tienen que estudiar los estudiantes de Derecho en segundo año, en tercer año, que cuando lo toman, los estudiantes de Derecho suelen protestar diciendo, estos son estos cursos que son puramente teóricos, que no sirven para la vida. Y aquí estamos hablando de qué es una Constitución, porque por ahí hay que empezar. Y el primer paso es entender que para lo que nosotros queremos explicar hoy, la manera en que el abogado entiende la Constitución no nos sirve. Hay que dejarla de lado, hay que ignorarla, con la mayor amabilidad posible, si no hay por qué ser grosero. El abogado entiende que una Constitución es un texto. De hecho, los abogados hablan del texto constitucional, ¿no? Y el texto tiene artículos y tiene incisos. Entonces los abogados van al tribunal y dicen, señor juez, mi cliente debe obtener una sentencia favorable porque según el artículo tanto, inciso tanto de la Constitución, tal cosa. Y el abogado de la otra parte dirá lo contrario, etc. Eso, cuando yo les digo que en la unión de estos dos temas está la Constitución, yo no estoy diciendo que en la unión de los dos temas hay un texto. Cuando hay una demanda social por nueva Constitución, yo no creo que sea correcto decir hay una demanda social por un nuevo texto. Entonces no es esto lo que queremos decir con Constitución ahora. Y para ver qué queremos decir, basta mirar cómo se llama, la verdad. Porque se llama Constitución Política de la República. Y entonces podemos decir, hace exactamente eso. Constituye políticamente a la República. Es decir, la Constitución es una decisión fundamental sobre la configuración de la política. Entonces, cuando nos quejamos de la política, aunque no lo sepamos, nos estamos quejando de la Constitución, porque la política es como corresponde a la Constitución. Piensen ustedes en lo que la Constitución hace. Crea órganos, el Poder Legislativo, la Presidencia de la República, la Corte Suprema, la Contraloría, el Banco Central, etc. Le da atribuciones, le fija procedimientos a través de los cuales ejercen sus atribuciones, fines que deben perseguir, limitaciones a lo que no pueden hacer. Eso es configurar la política. Eso es lo que hace la Constitución. La Constitución es una decisión fundamental sobre la política que tenemos, sobre cómo es, qué poderes tiene, cómo los ejerce, para qué los ejerce, etc. Y sabiendo que es una Constitución, entonces podemos dar un paso y preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es la Constitución bajo la cual vivimos? Es decir, ¿cuál es la decisión fundamental sobre la configuración de lo político o de la política que afecta, que define la política bajo la cual hemos vivido los últimos 30 años? Porque yo diría, nos han dicho, y ustedes habrán escuchado, que muchos dicen, no, si la Constitución ya no es la Constitución de 1980, porque se ha reformado tantas veces, se han dictado como 40 leyes de reforma constitucional, se han reformado como 250 artículos. De hecho, la Constitución tiene mucho menos de 250. Entonces, y de hecho yo estoy dispuesto a aceptar que si la Constitución es un texto, el texto actual es suficientemente distinto del texto de 1980 como para decir es otro texto. Eso se puede decir. ¿Qué muestra eso? Que en el sentido del abogado podrá ser otra Constitución, pero no muestra que tenga una decisión fundamental sobre la configuración de lo político que sea distinto. ¿Y cuál es esa decisión? Bueno, yo creo que es bastante fácil. Algunos de ustedes capaz que hasta me hayan escuchado, si me lo permiten, alguna vez, o lo hayan escuchado alguna otra fuente, una explicación de Jaime Guzmán, de cuál era el sentido de la Constitución. Él decía, se trata de que si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a hacer algo no tan distinto de lo que nosotros mismos anhelaríamos, porque la cancha esté, y fíjense ustedes, la cancha esté de hecho configurada para ser extraordinariamente difícil lo contrario. La cancha de hecho está puesta inclinada, de modo que nosotros jugamos cancha arriba y ellos juegan cancha abajo. Eso es una Constitución tramposa. Yo creo que no hay ningún abuso en llamar a una cancha que está diseñada de ese modo tramposa. Ese era el problema. Y así la Constitución fue la solución a un problema que tenía la dictadura. Y parece que hablar de la dictadura y Jaime Guzmán fuera como tan de hace tanto tiempo, pero está con nosotros por la razón que yo les voy a explicar. El problema que tenía la dictadura era el siguiente: ¿cómo evitar que el modelo neoliberal que hemos construido con tanto esfuerzo propio y sangre ajena, hay que decirlo, cómo evitar que el modelo neoliberal que hemos construido con tanto esfuerzo propio y sangre ajena se deshaga, se revierta cuando se acabe la dictadura y llegue un nuevo gobierno?
Ellos pensaban que el gobierno que iba a llevar iba a querer revertir el modelo neoliberal. En eso se equivocaron, pero bueno. Igual tenían este problema, así que igual tienen una solución y esa solución crea nuestro problema. Porque la solución que le dieron es, vamos a tener una constitución que configure una política que no pueda tomar ninguna decisión transformadora. Está bien, va a poder corregir, perfeccionar, eso sí puede hacer. Pero si se trata de transformar, es decir, si se trata de transformar el modelo de AFP en un sistema de pensiones que no sea de ahorro forzoso individual, sino de reparto, por ejemplo, eso va a ser imposible. Si se trata de transformar el sistema educacional de un sistema de mercado a un sistema en que trata la educación como un derecho social, eso es imposible. Si se trata de mejorar el sistema como está hoy día, de corregir algunos puntos aquí o allá, eso sí se podrá hacer. Y esa fue la constitución que nos legaron. Una constitución de lo político, de la política, que hace que la política no pueda actuar con eficacia. Y vean ustedes, miren para atrás 30 años, cada uno de ustedes, que no son cualquiera 30 años, ¿no? Son 30 años en los cuales Chile ha sufrido una transformación, o ha experimentado una transformación extraordinaria. Y piensen en qué casos la política ha sido capaz de identificar un problema que requería una decisión transformadora, profunda, y lo pudo hacer con eficacia. Yo creo, como yo soy abogado, me fijo más en esas cosas. La reforma procesal penal, ahí hay uno. Ya, está bien. Uno. Yo no puedo pensar en ningún otro. ¿Ve usted lo que significa eso? Durante 30 años no ha habido no podemos citar, además de la reforma procesal penal, un caso FPPZ87. No es mío. Si uno mira 30 años para atrás, y como les digo, no son cualquiera 30 años en la historia de Chile. 30 años en que Chile ha cambiado totalmente y la política, salvo la reforma procesal penal, no encontramos un ejemplo, un caso en que haya sido capaz de identificar la necesidad de una decisión transformadora y haberla realizado con eficacia. Ahora, yo creo que si uno hace una encuesta y en la encuesta pone ítems, o sea, puntos como los siguientes, preguntándole a los ciudadanos y a las ciudadanas cuáles son las cuestiones importantes hoy día que tienen prioridad. Imaginémonos que en la encuesta nos pone algo así como la delincuencia. 2, la salud pública. 3, la educación. 4, la inefectividad de la política producida por la Constitución neutralizadora. Bueno, yo estoy seguro que ese último va a salir al final. No porque no sea importante, sino porque la pregunta está mal planteada. Porque no tiene sentido plantear esa pregunta en una encuesta. Por eso, como dicen los que defienden la Constitución, la reforma constitucional siempre aparece más o menos abajo. Bueno, eso lo decían cuando aparecía abajo, porque ahora ya no aparece abajo. Y siguen diciendo lo mismo, con lo que muestra que es un argumento puramente oportunista. Pero aceptemos la cuestión. Supongamos que lo que pasa hoy día, de que está arriba en la encuesta, es algo extraño. Porque no tiene nada de raro que acabar con la neutralización de la política que es fruto de la Constitución tramposa esté al final. ¿Por qué? Porque para saber la importancia que tiene el problema constitucional, es decir, el problema de una política constituida para ser sistemáticamente ineficaz, ¿no? Tenemos que hacer una pregunta adicional. Tenemos que preguntarnos si ese es el problema. ¿Cómo lo va a sufrir el ciudadano? Es decir, ¿qué consecuencias va a tener una política neutralizada, incapacitada? ¿Qué consecuencias va a tener que afectan la vida del ciudadano común y corriente, pero en su experiencia vital, no en la reflexión teórica, académica, no, en su experiencia? ¿Qué consecuencias va a tener? Y yo creo que cuando uno lo piensa a lo mejor tiene más, pero yo pienso en 2 consecuencias obvias. La primera es que si es una política que no puede tomar decisiones transformadoras, entonces cada vez que sea necesaria una decisión transformadora, la política fallará. Entonces, las ISAPRE seguirán cobrando, subiendo sus planes en violación de los derechos constitucionales de las personas comunes y corrientes, y lo seguirán haciendo. Y quién sabe por cuánto tiempo más lo seguirán haciendo. Ya lo han seguido haciendo por 10 años, capaz que llegue 20 años, capaz que sean 30 años. Porque claro, eso significa una decisión significativa. Y esa decisión no llega. ¿Por qué? Porque la política no puede. Y vean ustedes, ¿cuánto tiempo lleva frente a esta política? Porque uno podría decir 200 o 500 años, pero yo quiero decir 30 nomás. 30 años de que ha habido
una demanda de reconocimiento del pueblo mapuche, y que en tanto demanda de reconocimiento política ha sido ignorada por 30 años. Y se le responde a ella, según cuán buena onda el ministro del Interior, o con políticas sociales, o con represión, incluyendo montajes y asesinatos, como todos saben. ¿Por qué? Porque como la demanda no es como la política no puede responder a la demanda en su contenido político, entonces evidentemente esa demanda se va radicalizando, se va agudizando el conflicto. Obviamente eso es lo que pasa con un conflicto cuando es ignorado. Entonces, y cuando surge una demanda de la sociedad, piensen ustedes lo que ocurrió en el 2011. Yo creo que lo que ocurrió en el 2011 fue la primera vez que surgió desde la sociedad una demanda de transformación del modelo neoliberal con fuerza suficiente para no poder ser ignorada. Porque los pingüinos fueron hasta cierto punto ignorados. Vamos a llegar a eso en un minuto más. Pero el 2011 ya no se podía hacer eso. Y entonces se trataba de transformar la educación de una mercancía en un derecho social, se trataba de educación pública gratuita y de calidad, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Eso llevó a que fuera elegido un gobierno cuyo proyecto era ese, que declaraba que lo que quería hacer era transformar la educación de una mercancía en un derecho social, un cambio de paradigma, etc. Eso nos dijeron, ¿no? Y ese gobierno ganó. Y no solo ganó con mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y supongo yo que aquí habrá distintas opiniones, pero yo creo que en el mejor de los casos diremos, esa es una transformación que llegó solo hasta la mitad. Otros serán más duros, yo lo sé. Pero en el mejor de los casos diremos, no pudo completarlo. ¿Y por qué no pudo completar? Porque la política no puede procesar demandas sociales de transformación. Entonces yo creo que ante este espectáculo, cuando ve lo que pasa con la demanda del pueblo mapuche por reconocimiento, cuando ve lo que pasa con la demanda por educación pública gratuita y de calidad, cuando ve marchar a cientos de miles de personas bajo un gobierno socialista en contra de la AFP, y ve que... Vamos a llegar a eso, dame un minuto, vamos a ver un espacio. Pero cuando ve marchar esas cientos de miles de personas bajo un gobierno socialista, y que la política institucional no alcanza ni siquiera a considerar la posibilidad de un sistema de pensiones sin AFP, yo creo que el ciudadano se pregunta si la política no está orientada a procesar estas demandas de transformación. Si no atiende a los intereses de los ciudadanos que se manifiestan en estas demandas, ¿a qué sí atiende? ¿Cuáles son los intereses que sí la mueven? Y yo creo que se empieza a formar una respuesta en la cabeza, en la mente del ciudadano. Una respuesta que es más evidente cuando consideramos la segunda consecuencia. Porque la segunda consecuencia es que la política, como es un poder débil, incapacitado, no va a poder enfrentarse a los poderes fuertes que tiene delante. Y hay varios poderes fuertes, pero hay uno que es el súper fuerte, que es el poder económico. La política no puede enfrentarse al poder económico, lo que quiere decir, la política solo puede hacer lo que el poder económico acepta que le hagan. Y entonces, si el poder económico acepta que se cree un servicio nacional del consumidor con pocas facultades, ese servicio se crea. Y eso fue lo que pasó a fines de los 90. Y cuando se intenta crear un servicio nacional del consumidor de verdad, con facultades de verdad, que podía sancionar, que podía fiscalizar, que podía regular, para proteger eficazmente al consumidor frente al abuso, párele, ese no, ese es inconstitucional. Entonces los ciudadanos ven que la política solo actúa cuando el poder económico acepta esa actuación. Entonces que la política en realidad es un instrumento del poder económico. De hecho yo diría que lo dicen más fuerte. Yo creo que dicen una cosa más brutal. Dicen, la política está coludida con el poder económico en perjuicio del ciudadano. ¿Por qué? Porque es la consecuencia natural de una política incapacitada, débil, que tiene que hacer exactamente lo que el poder económico le permite, ni nada más ni menos. De hecho, una de las cosas que hemos visto que la política no pudo hacer fue evitar ser comprada por el poder económico. Y entonces hemos visto el espectáculo de parlamentarios financiados, errores involuntarios, raspados de las ollas, leyes que se compran, instrucciones que se dan por email. Todo eso lo hemos visto. Eso también es manifestación de una política que no puede evitar ser comprada. Y eso, bueno, ustedes, une nuestras dos observaciones iniciales. Porque la queja contra el abuso, la exasperación contra el abuso y la exasperación contra una clase política que parece ser el instrumento del poder económico es la misma queja. En ambos casos es el problema constitucional. Y lo que necesitamos es una política distinta, una política que esté configurada
para poder actuar con eficacia, para poder procesar demandas de transformación que surgen de la sociedad, para que nosotros los ciudadanos podamos ver a la política y decir, la política es la medida del poder que tenemos como ciudadanos, no es la medida del poder de ellos. Esa es la necesidad de una nueva constitución. Entonces, un par de palabras sobre cómo solucionar el problema constitucional. A propósito de política. ¿Qué pasó en...? Unos políticos de esta manera. ¿Pelea de perro? ¿Grande o chico? Va todo. No se ve nada. Bueno, ¿cómo solucionar el problema constitucional? Aquí lo primero que hay que decir es que darle gracias al presidente Ricardo Lagos, que nos dio en 2005 una clase de educación cívica. ¿Se acuerdan que en septiembre él nos dijo, despunta la primavera, esta es la nueva constitución? Y no era la nueva constitución. O sea, el presidente Lagos nos enseñó que no se puede cambiar la constitución a través de los mecanismos ordinarios de reforma. Porque eso es exactamente lo que pasó en 2005, se dictó una reforma constitucional. Y una reforma constitucional, ahora podemos decir bien, con harta precisión qué es. Una reforma constitucional es una modificación del texto, de lo que los abogados llaman el texto constitucional, que no cambia la decisión fundamental sobre la política. Y la decisión fundamental sobre la política no ha cambiado. No solo no ha cambiado, se ha ido agudizando porque se ha ido desarrollando por 30 años. ¿Cómo se soluciona el problema constitucional? Hasta el jueves de la semana pasada ya habría dicho lo que necesitamos es un plebiscito constituyente. Bueno, vamos a tener un plebiscito constituyente. Vamos a tener la oportunidad de que el pueblo directamente, sin mediación de nadie, se manifieste sobre la necesidad de tener o no una nueva constitución. Es más, vamos a tener un plebiscito en que después de eso nos van a preguntar si en el caso de que haya una nueva constitución, queremos que esa constitución se la den a los parlamentarios o que no estén los parlamentarios envueltos en eso. O sea, vamos a tener un plebiscito que nos va a preguntar sobre nuestro juicio respecto de la política binominal. De si queremos que la clase política decida sobre la nueva constitución. Va a ser una oportunidad para darles nuestra opinión, digámoslo así. Yo lo diría de una manera distinta si estuviera conversando con mi amigo en mi casa, pero bueno, yo lo diría de una manera que tiene dos partes, ustedes la unen. Una es así y la otra es así. Bueno, eso creo yo, eso lo que muestra, porque yo sé que respecto del acuerdo del viernes en la madrugada hay mucha duda, mucha suspicacia y hay mucho que conversar y yo prefiero dejar para que lo conversemos en las preguntas según lo que quieran las reacciones que salgan. Yo entonces quiero decir un par de cosas generales. Quiero decir, por supuesto, que todas esas sospechas son todas justificadas. Porque han sido 30 años en que nos han dicho, sí, esta vez sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, despunta la primavera, vuelve a despuntar, etc. Nos han dicho una y otra vez que las cosas se solucionan y una y otra vez nos hemos desengañado a poco andar. Entonces, lo primero es, independientemente de lo demás que haya que decir, sospechar está totalmente justificado. Yo diría, en este caso, sin embargo, equivocado. Porque en este caso, a diferencia de todos los anteriores, se abre una oportunidad. Aquí hay una oportunidad que a mi juicio hay que aprovechar. Y sería bien irónico que por estar en sospecha, por tener razones para sospechar, perdiéramos incluso la capacidad para identificar una oportunidad cuando ella aparece. Y espero que no nos pase eso. Yo creo que este proceso, este acuerdo, abre una oportunidad. Yo no creo que la haya abierto la muñeca negociadora de los parlamentarios que estuvieron hasta las 3 de la mañana ese viernes. No. Lo que abrió esa oportunidad fue el pueblo en la calle. Y se va a mantener abierta. Y tener conciencia de eso es fundamental, porque lo que yo dije es, se abre una oportunidad. Yo no dije, estamos hechos, ¿no? Porque que se abra una oportunidad no quiere decir que se abre una oportunidad que no puede perderse. Es decir, esa es una oportunidad que se puede cerrar. Yo creo que cuando a uno le abren un poco la puerta, lo que uno tiene que hacer es meter el pie para que no la puedan cerrar. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que evitar que se vuelva a cerrar. Y si nosotros, si creemos que lo que logró en primer lugar esa oportunidad fue la muñeca negociador de algunos parlamentarios, entonces diremos, esa oportunidad se mantendrá abierta conforme a la muñeca negociadora de esos mismos parlamentarios. Si decimos que lo que logró esa oportunidad fue el pueblo movilizado en la calle,
entonces diremos, lo que mantendrá esa abierta esa oportunidad y la realizará será el mismo pueblo movilizado en la calle. Eso es lo que hoy día es fundamental. ¿Por qué es una posibilidad? Es una posibilidad primero porque incluye algo que hasta ahora había sido imposible, que cada vez que se había sugerido nos habían dicho que no se podía, que era inconstitucional, etc. Porque recordemos, ¿no? Hace 3 o 4 años estábamos discutiendo la posibilidad de un plebiscito constitucional. A los que defendíamos el plebiscito constitucional, lo menos que nos dijeron era golpista. O sea, golpes con votos. Esos son golpes extraños, ¿no? Pero lo menos que nos dijeron hace 3 o 4 años, golpistas, que era un atajo, que era una pillería, cuando todo lo que necesitábamos entonces era un plebiscito. Y lo que seguimos necesitando hoy día es un plebiscito. Bueno, ese plebiscito está ahí en abril. Y yo creo que es fundamental aprovechar el plebiscito para hacer crecer todavía más este poder social que busca una nueva constitución. Porque eso es lo que nos va a dar una nueva constitución. La nueva constitución no viene como un proyecto de ley que se manda al Congreso. La nueva constitución viene como una decisión del pueblo movilizado en la calle, de nuevo. Eso es lo que mueve todo esto. Después de ese plebiscito va a haber que elegir una asamblea constituyente. Nos dicen que tenemos que llamarla Convención Constitucional, porque nos quieren quitar el nombre. Pero bueno, yo propongo que igual la llamemos Asamblea Constituyente. Y vamos a elegir una Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente tendrá que discutir y decidir una nueva Constitución que será sometida a plebiscito. Varias cosas hay que conversar aquí, como les digo, prefiero dejarlas para lo que viene después, pero yo creo la cuestión fundamental es, con esto se ha abierto una oportunidad que no teníamos, no hemos tenido en 30 años, de deshacernos de la Constitución de Pinochet, de deshacernos de esta Constitución que nos priva a nosotros como ciudadanos del poder de decidir cómo queremos vivir. Y entonces podremos deshacernos de ella y darnos una nueva constitución que podamos reconocer no como la constitución ideal, no como la que va a solucionar todos los problemas, pero sí como nuestra constitución, no de ellos, nuestra, en un nuestro que los incluye a ellos, pero nuestra de todos. Y entonces tener una política respecto de la cual nosotros los ciudadanos podamos al menos sentir respeto. No es necesario que tengamos el corazón henchido de orgullo cada vez que vemos pasar a un parlamentario, eso es una exageración. Pero por lo menos que podamos verla con respeto, porque entendamos que la política es la manera en que nosotros decidimos cómo queremos vivir. Que nos toca a nosotros decidir si queremos que haya AFP o no. Que si en Chile va a seguir habiendo AFP es porque nosotros queremos y no porque las AFP no se pueden tocar. Y nosotros la política que hemos conocido es una política que sirve al interés de otros. Eso tiene que acabarse. Y eso se va a comenzar a acabar con una nueva constitución que además va a poner fin al ciclo histórico que comenzó con la infamia del 11 de septiembre. Muchas gracias.